Buenas noches, salud y bendiciones, familia. Por aquí su amigo Aguonio Orúmila, Miguel Pérez, Aguonio Orúmila Beate. Ya estamos conectados por aquí, como ya es costumbre, de lunes a viernes a las 8 de la noche, 7 de la noche de Panamá, para aprender, debatir y descodificar los Sodom Difá. Buenas noches, familia. Salud y bendiciones para todos. Vamos a ir esperando ahí que se vayan conectando. Vamos a ir apoyando el live. Vamos a darle a la pantalla. Saludos y bendecidas noches para todos. Buenas noches, familia. Saludos, prosperidad y bendiciones para todos. Buenas noches a los que se van conectando. Buenas noches, familia. Vamos a ir apoyando el live. Vamos a irle dando a la pantalla. Saludos y bendiciones. Gracias a todos por el apoyo. Saludos y bendiciones para mi gente en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Panamá, en Venezuela, en México, aquí en los Estados Unidos y en todos los lugares donde ya justamente nos ven. Así que la familia está creciendo, familia. Saludos y bendiciones. Vero, buenas noches, saludos y bendiciones. Buenas noches, Bon. Salud y bendiciones. Buenas noches, familia. Vamos a ir apoyando el live, vamos a darle a la pantalla, vamos a compartir, vamos a suscribirnos. Y después vamos, cuando se lo pierdan, pueden chequear por mi canal de YouTube, que está reflejado justamente aquí en mi TikTok, y pueden entrar por ahí. Un saludo para todos los que se van conectando. Saludos y bendiciones para todos. Esa es la cosa, mi gente. Vamos a ir apoyando el live ahí. Saludos y bendiciones para todos. Buenas noches, Omar. Saludos y bendiciones para ti. Vamos a apoyarnos, familia. Vamos a apoyar el live ahí. Vamos a ir dando chance. Saludos y bendiciones para todos los que se toman su tiempo. Ya estamos. Buenas noches, Beate. Saludos y bendiciones hasta México. H. Borum, mi hermano. Saludos desde Guyana, Omar. Borum y la Guao.
verdad que tenemos también seguidores en Guyana y es de la familia nuestra, así que muchas bendiciones también porque es de la casa. Buenas noches, Juan. Salud y bendiciones. Vamos a ir apoyando el like ahí, familia. Vamos a compartirlo en lo que vamos a ir apoyando el like ahí, familia. Vamos a compartirlo en lo que suben nuestros miembros del staff, como siempre, que se van incorporando ahí. Y entonces, buenas noches a ti siempre, bendiciones. Buenas noches. Vamos a ir apoyando ahí el live. Vamos a darle a la pantalla. Y por un boy bocheche. Por un la wow. Medby, de Venezuela, Maijado, y los Ordí. Saludos y bendiciones para ti. H, saludos y bendiciones. ¿Cómo está todo, Bon? ¿Cómo está tu gente por allá? ¿Cómo está todo? Bueno, todo el mundo ahí comunicándose. Ahora viene un par para acá para estar, acompañarme acá. Eso es bueno. Sí. Ya yo le mandé saludos a todos por ahí. Y si vienen para acá, pues hoy es viernes, parece que quieren, ¿cómo es? Salir después un rato. Ah, bueno. Sí. Nosotros normalmente, familia, los viernes lo estamos cogiendo para hablar un tema fuera de los otros. O sea, escogemos un orisa, escogemos un tema y tenemos pendiente eso. Lo que pasa es que como el trabajo que hacemos es serio, ayer por lo extensivo, por lo extenso, que fue el programa, nada más que se pudo debatir, decodificar Obeche. Entonces dejamos su homoy ya que es Oche ni Lobbe, Oche Obbe para hoy. Porque no nos gusta tampoco quedar mal. Y lo importante es poder cumplir con la palabra que tenemos con ustedes, de transmitir de la manera que lo estamos haciendo y que gracias a ustedes está teniendo mucha aceptación porque lo hacemos diferente. Sí, se nos hubiera quedado media. Sí. Sí. Saludos para todos, bendiciones. Vale, saludos y bendiciones. Ori, saludos y bendiciones. Buenas noches. Se me fue aquí déjame ver aquí. Se me fue. A veces pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Saludos y bendiciones para todos los que se están conectando. Vamos a compartir el programa. Vamos a darle a la pantalla. A Borúa, Boya, Bochiche, bendiciones. Orumi, la Guau. H. Dorú, Orumi, la Guau. Salud y bendiciones. Tiene que conseguirme uno de estos vuelos porque esa luz delante me coge. Y eso que la pongo tenue, porque es fuerte. Cuando llevas un rato así de frente. Vamos a apoyar el live ahí, mi gente. Vamos a compartirlo. A ver, Obeate desde Panamá. H. Borumi, Orumi la Guau.
Saludos para todos, familia. Así después también le pongo el vídeo para que se suba. Y aquí hay alguien más. Odali, Odali. Odali, tú tocas ahí, parece que de momento tocas ahí en subirte, querer subirte. Yo te subo. Hoy vamos con Chenny López. Yo sé que estás esperando también este programa. Esa es la cosa, familia. Vamos a apoyarnos el like ahí. Vamos, que ya estamos subiendo. Y estamos subiendo con los números reales. No estamos inflando nada, son números reales. H, salud y bendiciones. Orúmila, wow, Orúmila me los bendiga a todos. A ver si hay alguno ya de los muchachos por ahí. Si no, entonces vamos a ir empezando nosotros. Ok, familia. Bueno, vamos a ir dándole comienzo ya al live de hoy. Los demás nos acompañarán después. Y nada, vamos a empezar justamente el Odun Oche Obbe. Odun Omoy ya de Odun que hablamos ayer. Obbeche. Odun que también, como todo, que ninguno está excepto, ¿no? Tiene su importancia dentro del cuerpo literario de Ifá y está demostrado también en todas las cosas que en un momento determinado lo identifican como tal. Vamos a darle libación también a algunos de los babalaos que ostentan y ostentaron este signo. O sea, hay Bachete Imbeleso los Dumares, Papa Angarica y Bachete Imbeleso los Dumares, Néstor Milí, ahijado de mi papá y al mismo tiempo padrino de mi hijo el Chino Barahorbe y Yoyibona de mi hijo Juan Imelli y Bachete Imbeleso los Dumares y padrino también de mi ahijado Alexi Bori Boché, que siempre está aquí en el staff con nosotros. Y baché a los Chenny López que están en Arao, ¿no? Saludos a los que conozco en persona. En Panamá hay dos. Uno era Tata Kelly, Chenny López, y el otro era, no me acuerdo el nombre, un señor que murió una pila de años y fa. A ver si me acuerdo el nombre. Están difuntos, sí. El que creo que está de mayor ahora en Cuba es el Moro. Moro tiene 40 y pico largo de Ifá también. Los Chenny López. Por aquí tenemos un seguidor que es amigo de mi zona, Pollato, Chenny López. Suerte y salud también. El de acá se llamaba Luis Cala. Oh, ya. Conocido el señor. Y el Moro que tú me hablas es que ¿cómo se llama? Guzmán.
No sé, el moro es Uno bajito él. el moro es el que es de padrino de Lázaro Pizjuán o Gundaleni, el moro, que él era posador en Cuba y eso. Ella te mucho respeto también. Le mando saludos aquí. Bueno, y nada, y a todos los Cheney López que conocemos, que lo tienen también como código en su ICEFA. Así que saludos y bendiciones. Hay que recoge este orden. Una de las tantas indicaciones que da es que nace porque nos tocamos así el cuero cabelludo para buscar un éxtasis, para buscar una calma. Y entonces, justamente cuando se está realizando esto, o cuando se está realizando otro tipo de ceremonia que también hay que tocar el cuero cabelludo, eh, se canta o se versa 8 minas, Oche, 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 Oche. Dice que la bendición de Oche siempre traiga calma, traiga tranquilidad a la intranquilidad que en un momento determinado profesor Obde. Punto, vamos a tener tranquilidad. Entonces esto manda como que a componer ambos hemisferios, Oche y Obde, hace un llamado a la calma, a la tranquilidad, a lo que en Ifá se conoce como Ibuyoko, que significa tranquilidad, estabilidad y firmeza. Yo escuchaba justamente ayer en uno de los tantos live que se realizan por aquí por TikTok a un babalao de experiencia, hacer alusión a algo que ciertamente está pasando, y es que hay muchos practicantes que están revelando por este medio muchos secretos con la finalidad que lo hagan. Eso es respetado. Nosotros siempre buscamos optar la posición de que, aunque conozcamos muchas de las cosas, no divulgarlas, porque sabemos que justamente nos compete a nosotros resguardar ese secreto. Por eso es que quizás cuando hacemos un verso omitimos la explicación del esbozo, aunque lo conozcamos, o cuando estamos hablando o narrando algún itán, nos limitamos también en el acote justamente de los elementos del esbozo para evitar justamente eso, eh, decir cierto determinado secreto. Y es algo que justamente lo avala este orden. En la diáspora vulgarmente dice que aquí nacieron los chivatos, los soplones. Vulgarmente digo vulgarmente porque se ve de una manera muy déspota expresarlo. Pero sí justamente hace alusión a las personas que le cuesta trabajo mantener la boca cerrada y pueden conversar lo que es y lo que no es. Y entonces es algo que es tabú justamente para las personas que tienen este código. Por eso es que se le dice a la persona que una de las virtudes que tiene este orden es ser reservado, y uno de los tabús es hablar demasiado. Porque ahí entonces viene la confusión donde se habla lo que no se tiene que hablar. Y normalmente cuando se está hablando algo, aunque coherentemente tenga su razonamiento, existe, cuando se hace público, existe la divergencia entre lo que se dijo y lo que se está interpretando. Y entonces por ahí surgen una serie de contradicciones que no son favorables ni son afín para las personas que tienen este código. So que una de las primeras máximas que nos enseña este orden de manera positiva es hacer reservado, es hablar lo necesario, justamente lo necesario, y saber también con quién lo hablamos. Uno de los refranes dice: si agua no cae, maíz no crece. Se interpreta de manera directa de que en la vida, para lograr cualquier proyecto, primero hay que crear las condiciones, hay que sembrarlo. Después hay que alimentarlo
labrarlo y esperar el tiempo determinado para poder entonces recibir los beneficios. Es un Odun de mucha insistencia, de mucha paciencia. Recordemos esto, mucha paciencia. Justamente, otro de los refranes dice, es favorable sufrir al principio para después lograr los beneficios. Y hay gente que puede malinterpretar esto, ¿no? Yo no quiero sufrir nunca, ¿no? Pero como decimos a los cubanos, la vida es con dolor. Y entonces a veces los comienzos son difíciles en cualquiera de las áreas de la vida. Y entonces trae como consecuencia estos contratiempos o quizás sufrimiento que puede albergar en un momento determinado la persona que está recién comenzando, y traer como consecuencia lógicamente sufrimiento a su vida. Después uno aprende con este sufrimiento, saca las conclusiones más acertadas, y entonces cuando llega el tiempo de recibir los beneficios y las bendiciones, entonces estamos un poco más sólidos, porque el sufrimiento también nos enseñó, nos moldeó y nos forjó y nos hizo fuertes. Es fundamental esta historia. Dice que nace la transportación espiritual. Y hay algo que cuando empecé a estudiar en mis principios de Ifá, este Odun me llamó la atención, que coincidentemente con la parte científica se explica y está comprobado por la ciencia. Recordemos que ciencia es todo lo que se pueda probar. Ese es el significado. Entonces, justamente el ser humano, cuando entramos en el estado de sueño, y ya hablamos del sueño en el Odun Orbe Alara Orbe Tua, la contradicción de los seres humanos por no aceptarlo, y al final el beneficio que trae, porque renueva justamente el organismo de manera interna y externa. Y aquí está reflejado eso. Dice que nosotros los seres humanos, a los 90 minutos de estar ya dormidos, nuestra alma se despega de nuestro cuerpo físico a 45 centímetros. Y entonces donde comienza el viaje astral, que es donde nosotros experimentamos lo que conocemos hoy en día como sueños, nuestros sueños, y a veces también nuestras pesadillas, porque justamente se manifiestan, aunque de las pesadillas hablaremos en el Odun correspondiente y qué puede provocarlo y cómo solucionarlo, que también tiene su porqué. Ya eso lo dejaremos para el programa que le corresponda como tal. Entonces, justamente nace esto, y ese viaje astral y este acontecimiento que está demostrado de manera científica, lo recoge, lo ampara y lo acredita este Odun Oche Orbe. Es por eso que también cuando la persona de este código, ya sea en Icefa o en Itefa, es poseedor de este código, son personas a las cuales no podemos despertar de manera brusca o asustada, porque dice que cuando se intenta despertar a una persona de manera brusca, y esto puede servir para todos también, entonces el alma que está levitando entra de una manera brusca al cuerpo, y entonces donde nos despertamos sobresaltados con las palpitaciones aceleradas, porque el alma entró muy rápido. Y esto lo acredita justamente este Odun, que es bien interesante. Dice también por la parte de la diáspora que nace en el arte de la cocina, y justamente este amigo Ocheni López es chef, así que está dentro de las profesiones de su Odun como tal. Como mismo también conocí, no recuerdo ahora justamente
cómo es que se llama, pero trabajé con un babalao también en Cuba, que justamente era cocinero también en un restaurante y es, no sé si todavía está entre nosotros, Ocheni López también, y siempre dije, bueno, estás en la profesión correcta, como tal. Eh, bueno, en la religión yoruba hay una posición que todos conocemos en español como la plaza. Y cuando hablamos de la plaza estoy hablando del mercado. Nosotros los cubanos nos ubicamos quizás en la Plaza de Cuatro Caminos, que es donde popularmente se llevan a los yaboces, aun cuando estuvo cerrada. Aun cuando estuvo cerrada. Porque yo recuerdo cuando yo hice santo, en ese momento estaba cerrada, pero igual me dieron una vuelta por fuera, por lo que se complementa en ese ritual como tal. Entonces siempre que oímos hablar de la plaza, nos estamos ubicando en que es un mercado. Y esta posición se le atribuye a Lorisa Ollá, que era dueña del cementerio, la de los vientos, pero también la dueña del mercado. Justamente hay un instante que recoge un personaje que se llama Omoloyá Eru, el hijo de Ollá, o el hijo de la dueña de la plaza. Eru era su nombre. Y al ser descendiente de esta Orisa, es una espiritualidad que es la que hace que una acción buena se pague o se deba pagar con una acción buena. Todo lo contrario a lo que expresamos y enseñamos en el pasado de un trupo con guau, que dice un bien con un mal se paga. Entonces justamente este personaje siempre hacía alusión a ir justamente a la plaza donde su madre era la dueña y a efectuar la venta de su negocio que tenía allí. Unos días iba bien, unos días iba mal, pero hubo un tiempo donde empezó a ir un poco mal las cosas y fue por adivinación. Justamente se reveló Oche a la derecha, Obe a la izquierda. Se le recomendó hacer el bo. Y este personaje, Eru, rechazó hacer el bo. Porque dijo que si su madre era la dueña de allí y él hasta ese momento había sido una gente próspera, que eso era un mal momento y que eso tenía que pasar por sí solo. Entonces se negó a hacer el bo. Hecho rápidamente, el orisa más importante de nuestro panteón, al enterarse de esta negativa, creó entonces las contradicciones, los obstáculos, los ordinas necesarios para hacer pagar al culpable. Y sucedió entonces que una vez que Omoloyá Eru se presentó en la plaza, no tenía venta y cada día tenía pérdida. Hasta que llegó un día que todavía el capricho lo venció y quiso contradecir los pronósticos que estaban vaticinados por IFA en la consulta que se le hizo. Y empezó a regalar hasta parte de la mercancía, buscando popularidad y aceptación. Justamente Echu provocó su magia encima de los seres humanos y la gente aceptaba el obsequio, pero no lo agradecían. Y esto fue entristeciendo justamente a Eru, donde se dio cuenta de que aún siendo él el que tenía el poder de que un bien se deba pagar con un bien, al faltar y hacer su sacrificio, un bien se convirtió a partir de ese momento en ser pagado como un mal. ¿Qué trae como mensaje este Itán? Que aunque seamos poseedor de un don, nunca nos puede faltar
la obediencia, nunca nos puede faltar el cumplimiento ante los designios de Ifá. Porque este personaje, al ser el dueño de de este don de ser agradecido, porque hace mucho hincapié este Odun en ser agradecido. Aunque tengas ese don, si no haces el sacrificio pertinente, entonces te apartas del beneficio que puede brindar, conviertes ese don en una contrariedad para ti, y tus acciones, aún queriendo hacer bien a la humanidad, son pagadas con ingratitudes. O sea, aquí se pone también de manifiesto esto, que si la persona no hace el sacrificio, nunca en la vida van a agradecer lo que en un momento determinado puedas hacer por tu semejante, incluyendo, y acoto, familia. Es fundamental esto. Por lo general, cuando conozco una historia que tiene que ver mucho entre Odun y Omoya, o que los entrelaza Odun y Omoya, me gusta traer la colisión. Y justamente la tengo muy presente porque fue parte de una vivencia que tuve. Les explicaba al principio de que el difunto Milí, Néstor Milí, Awoni Orumi Laocheni López, padrino de mi hijo el chino Barabosbe, o sea, y Oyibona de mi otro hijo Ojuani Meyi, y a su vez ahijado de mi difunto papá Ogundaricú, fue un hombre que yo conocí siendo un niño y con el que tuve siempre una estrecha y una gran amistad, y yo lo consideraba como otro padre, pero como un buen amigo también. Y justamente Milí tuvo un problema de salud, y me acuerdo que yo estaba en Cuba en el momento que siempre que iba a Cuba pasaba a saludarlo, a hablar con él. Me gustaba mucho conversar con él de sus proyectos, sus cosas. Tuvo la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos varias veces y todo, y nos vimos también aquí. Pero bueno, cuando yo iba a Cuba o visitaba Cuba, siempre pasaba a verlo. Vivía muy cerca también de ahí de la casa de mis padres. Y entonces justamente cuando paso ese viaje, noto que mi lista estaba enfermo y que estaba un poco mal de salud. Le pedí entonces que si quería que le hiciera adivinación, y sí, me dijo que sí. Y me llamó mucho la atención porque Ifá reveló Osbeche, siendo él Ocheni López, la interrelación que existe entre estos dos Odun. Y justamente hablamos de un camino que increíblemente existe, y es que en este camino, en este Itán, recordemos que nuestros Esbey o nuestros hermanos del cielo forman parte de nuestros familiares, nuestros ancestros, que ya están de regreso a nuestra casa ancestral, los que estamos consagrados en Orisa. También se le incluye el Esbey del Orisa Alabatorí, las personas que tuvieron consagración del Orisa Alabatorí, que uno tiene consagrado, también pertenece a ese Esbey, y los Babalawo que tuvieron o el Odun o el Omoya de uno. Todo es un conjunto. O sea, está la parte de la familia religiosa, la parte de la familia ancestral, por los consagrados en Ifá también, y la parte de nuestra familia terrenal. Todo eso conforma el Esbey, que se interpreta como nuestros hermanos del cielo. Entonces justamente el personaje estaba teniendo problemas de salud y había como que tirado la toalla y había perdido el deseo de vivir. Algo que realmente le estaba pasando a Milí. Y ya él en un momento determinado estaba pidiendo que quería regresar al cielo. Pero cuando el Esbey se reunía
todos estuvieron de acuerdo menos uno. Y ese decía de que todavía no era su tiempo, que él debía hacer sacrificio eh, con unas hojas determinadas, con un gallo, y que justamente tendría que cumplimentar ese sacrificio para recibir el beneficio de Aricú, porque todavía no era su momento. Y así fue. Y entonces el personaje, a ser obediente, pudo extender su vida. Y es una historia que me llama mucho la atención porque, bueno, primero que todo la conozco. Y en segundo lugar, como les estoy explicando a ustedes, tuve la vivencia al respecto de lo que pasó con este gran amigo mío. Y Milí mejoró un poquito. Recuerdo que ese día, después que hicimos todo el ritual, yo llamé aquí a Estados Unidos por WhatsApp a mi hijo y se lo puse. Él tenía mucho cariño por mi hijo también, y entonces esas palabras de estímulo lo levantaron. Y sí me dijo, sí, estoy en esa posición porque ya estaba pidiéndole hasta el espíritu de mi madre que yo quiero regresar, ya no está en condiciones de vivir. Y lo estimulamos y se levantó. Se levantó bastante, pero justamente un tiempo después sufrió algunas decepciones que realmente tiró la toalla y entonces regresó. Y es lo que pasa en ese ITAN. En ese ITAN, al estar todos de acuerdo menos uno, no se podía complementar de que la persona albergara el vuelo sin pluma y estuviera de regreso en Coleorum, hasta que por la insistencia el personaje de la Tierra decidió que quería marcharse, y entonces a este miembro del B que no daba su aprobación, no le quedó más remedio que aprobarlo, y entonces donde el personaje regresa. Es una historia bien interesante porque se interrelacionan como todos los Ordun con su Moya, lo que desafortunadamente no conocemos todas las historias, todos los gitanos. Pero bueno, cuando conozcamos, siempre que conozcamos algunos, con gusto vamos a transmitir como tal. De el acote o la incidencia o la importancia de por qué justamente las personas que tengan este orden deben de ser muy agradecidos. Y aquí hay un ITAN que nuevamente lo acota y te refleja las consecuencias que puede traerle a la vida de las personas el no en un momento determinado adquirir esta virtud o este buen hábito. De hecho digo buen hábito y lo acoto porque uno de los nombres alegóricos a Orúmila es quien siempre da las gracias. Es uno de los tantos nombres que tiene Orúmila. Entonces, el agradecimiento también, como dice Juan y May, tiene que nacer del corazón. Y en esta historia había un personaje que se llamaba Bouquet. Bouquet había nacido en un reinado. Su padre justamente era el rey de aquella tierra. Pero Bouquet nació con una joroba y su físico no era el más atractivo. Entonces creció muy apartado, con muchos complejos, y no se daba a conocer a la luz pública. Se quiso mantener siempre en la oscuridad. Cuando ya fue un hombre, justamente, y ya su padre estaba convertido en anciano, a Bouquet se le ocurrió la idea de que podía sucederlo en el trono, como es habitual o es costumbre en los reinados. Pero su condición no se lo permitía porque no se aceptaba a ningún rey que tuviera una deformidad física. Entonces Bouquet
decidió ir por eliminación a donde Ormila. Orúmila le dijo, oche Orbe, oche a la derecha, Orbe a la izquierda, y le recomendó que tenía que hacer un sacrificio, pero que justamente para que pudiera eh, recibir un milagro en la vida, él tenía que ser obediente y sobre todo nunca abandonar la posición de agradecimiento. O sea, que nunca en la vida podía ser mal agradecido, cosa que es tabú en este orden. Y justamente, bueno, fue por la ejecución de dicho sacrificio y realizó, cuando terminó de realizar su sacrificio, por un pilar le dijo dónde justamente tenía que depositarlo. La mayor sorpresa que se tomó Buquet fue que él tenía que justamente depositar ese sacrificio al pie de un árbol y en ese árbol estaba una serpiente. La serpiente que Buquet estaba justamente depositando ese sacrificio y por virtud de la orisa principal de nuestro panteón de Oruba. De hecho, la serpiente se abalanzó encima de Buquet, donde rápidamente se enroscó en su cuerpo y casi como que perdió el sentido, pero la serpiente al enroscarse, en vez de apretar, lo que se estiró y al estirar pudo enderezar la joroba de Buquet. Este, justamente, ya después que la serpiente cumplió su objetivo, lo despertó. Y cuando lo despertó, le habló con una voz muy dulce para que él no se impresionara de su físico y que no tuviera miedo. Lo logró convencer y justamente cuando le dijo a Buquet que se incorporara y Buquet se dio cuenta de que ya no tenía la joroba, se puso muy contento. Y la serpiente entonces le dijo, ¿qué pacto podemos hacer por este beneficio que te estoy brindando? Y Buquet dijo que nunca en la vida voy a permitir que nadie te sacrifique, y nunca en la vida voy a permitir que nadie consuma tu carne. Y así fue, se pactó. Buquet regresó justamente al palacio. A poco tiempo su padre fallece y él lo sucede en el trono. Pero en aquella tierra se tenía como hábito o costumbre, todos los años había que hacer un certamen donde había que hacer el sacrificio de un animal diferente para beneficio del rey y de sus súbditos. Y el rey insistía siempre de que cualquier animal era aceptado menos la serpiente. Pasó el primer año y fue así. Pasó el segundo año y también fue así. Pero cuando pasó el tercer año, Eschu volvió a poner a prueba la lealtad de Buquet. Y entonces, a través de su magia, hizo que todos los animales, casi todos los animales de los alrededores de ese reino se fueran. Y los cazadores, al llegar la fecha del nuevo certamen, no encontraban justamente el animal a sacrificar. Los cazadores le comentaron al rey que lo único que ellos veían en su recorrido era la serpiente. El rey no le quedó más remedio que decir maten a la serpiente. Y los cazadores salieron en busca de esa encomienda. Cuando llegaron a donde estaba la serpiente que la cazaron, como esta tenía el beneficio de poder comunicarse a través de la virtud de Eschu, esta le dijo, ¿quién quiere sacrificarme? Ellos le dijeron el rey. Y ella le dijo, bueno, llévenme delante del rey antes de sacrificarme como última voluntad. Los cazadores obedecieron y la llevaron entonces atada ante el rey. Una vez que la serpiente estuvo delante del rey, le preguntó, ¿usted me mandó a sacrificar? Y el rey le dijo, sí. La serpiente miró a los cazadores y dijo, cumplan su mandato. La serpiente fue sacrificada y en el mismo momento que la serpiente estaba perdiendo la vida, Buquet volvió a ser un jorobado.
por haber roto el pacto. Justamente en el momento que él vuelve a tener su transformación a su posición inicial y su desperfecto físico, causó el repudio de todo su séquito, que automáticamente lo degradaron y lo desterraron de aquel lugar, dejándole como nombre Bouquet el malagradecido. Y entonces de rey pasó a ser un pordiosero por haber violado el pacto del agradecimiento, que es importante en este orden. So, ¿qué mensaje nos trae también justamente este titán? Que en la vida, aunque parezca imposible, hay metas que podemos lograr con la obediencia, con el sacrificio adecuado y con la tenacidad de insistir e ir por nuestros sueños. Pero que el beneficio que se nos brinda puede ser dañado o retirado justamente por la ingratitud, que es uno de los grandes males que desgraciadamente azota a la humanidad. Entonces, en ambos Odun, Obeche y Ocheni Lombe, dice que recordemos lo que le pasó a Pino, recordemos lo que pasó al Loro, y ahora en este camino a Bouquet, y en el anterior también a Omoloya Eru, el hijo de Oya. Siempre que nos aferremos o seamos víctimas de convertirnos en personas egoístas y malagradecidas, estos Sordun se convierten en funestos, en negativos, en contradictorios, en problemáticos para las personas que tienen este código. Eso que es una enseñanza bien grande para las personas que poseen este código y que lo tengan, porque está establecido así como un tabú. Es algo que nunca en la vida se puede practicar. Al contrario, las personas que tengan cualquiera de estos dos Sordun, mientras que tengan un buen carácter, un buen comportamiento, van a tener el beneficio de un buen desenvolvimiento, tanto material como espiritual. Entonces vamos a darle la palabra a Lesbón Toto Chemelli. Bueno, Che, bendición y buenas noches. Mira, a los dos, tanto Befún como Somoya, que nos dicen que en lo que tú acabas de decir de Bouquet, el Pino, el Loro, sé que se logran las cosas, que logran tener lo imposible, que logran llegar a tener de todo, pero su mala conducta en la tierra lo hace perderlo todo al final. Por ende, lo que vale acá es el sacrificio completo, por un lado. Lo que vale acá es el agradecimiento completo. Y entonces hay dos espiritualidades que comandan estos dos signos. El agradecimiento, que es una espiritualidad mental. La ingratitud, que es una espiritualidad mental. Entonces, si no hay equilibrio entre el agradecimiento y la ingratitud, pasa lo que le pasa a Ocheni Lombe, que de no tener nada, lo tuvo todo, de tenerlo todo, volvió a no tener nada. Pasa en Obefún, de no tener nada, lo tuvo todo, y después de tenerlo todo, lo pierde. Entonces son dos signos que hablan de que son buenos porque se logran las cosas. Caballeros, entiendan que se logran. No tenían nada y después tienen riqueza, no tenían nada y después tienen dinero, no tenían nada, tienen desenvolvimiento. Pero su mala conducta, el olvidar a aquel que en un momento dado te dio la mano, en olvidar por un lado a Hecho, en olvidar por un lado al que te hizo el favor, entonces crea esa destrucción después en los que especialmente comandan, tienen y han sacado este SIFA, o en Isefafún, o en Ogofacan, o en Ifá, o en algún tipo de ceremonia. Pero son signos buenos. Lo único malo es la conducta del que lo va llevando. Mira, otra cosa que quería explicar acá, que el dueño de Tifá se caracteriza por tener deudas y no pagarlas. Hay que tener mucho cuidado cuando se es Ocheni Lombe,
y uno pide dinero prestado y no pagarlo, porque puedes no pagarlo y te puede costar la vida. O uno pide, hace algo y después no paga, o sea, no se acuerda. Vamos en la misma dirección. Entonces habla de que las deudas tienen que pagarse, porque las deudas que no se pagan pueden traer destrucción, pueden traer separación familiar, pueden traer hasta pérdida de la vida. Otra cosa que acota Ocheni López, como tú lo dijiste, que acoge dentro de sus excelentes atributos el transporte espiritual, cosa que sucede en horas del sueño, como dijiste, en tiempos de trance también hay transporte espiritual, porque ahorita se entra dentro de uno, donde se transporta tanto el alma como el espíritu. Entonces este transporte espiritual hay que tener mucho cuidado, bueno, porque puede salir el espíritu y no regresar y quedar inerte tú en la cama. ¿Por qué? Porque tu conducta no fue la mejor, no fue la correcta, no te portaste bien, entonces el espíritu no entró más, y son las personas que en la mañana lo vamos a tocar y ya están inertes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso del transporte espiritual, porque es una virtud, es una suerte, es una aventuranza, porque te avisa de antemano en un momento dado de cosas buenas, en un momento dado de cosas malas, en un momento dado de cosas que tú puedes evadir si te acuerdas del sueño. Entonces, si tu ori está alineado, sueñas y te acuerdas después y lo puedes narrar. Así tu ori no está alineado, te dan el aviso ese, no te acuerdas y metes la pata y caes en el error. En este IFA también toma fuerza, que los dueños de IFA tienen que tener mucho cuidado en eso. Ser una persona maliciosa, como dijiste tú, de mente negativa, en ocasiones traicionera, en ocasiones conversadora, no guarda los secretos, y hasta puede catalogarse, como han dicho, informante, soplón, desenvolverse bajo el chantaje, por tener una mala vida, una conducta inadecuada, que provee todo este tipo de cosas. Pero, ¿por qué pasa esto? Por chantaje. Porque haces algo y entonces eres utilizado, Ocheni López es utilizado como una marioneta. Bueno, hiciste esto, ahora quiero que hagas esto otro. Por eso, si tienes una conducta correcta, no llegas a ese nivel. Si tienes una conducta incorrecta, es lo que pasa en toda la vida y ha pasado siempre. La gente que son legales, la justicia, utilizan a estos individuos del mal vivir para, en función de ello, por eso está el chivato, por eso está el soplón. ¿Por qué? Porque tiene una deuda con ese individuo. Y como tiene una deuda, la única forma de poderla pagar es echando para adelante a los demás. Así que tenéis mucho cuidado en este CIFA, Ocheni López, caer en esa situación. Porque, ¿qué puede ocasionar? Perder la vida, perder la familia, vivir en soledad, vivir solo, vivir sin ningún apoyo de nadie. Se da controversia y disputa aquí en este IFA entre las, habla Ocheni López, o sea, de que las religiones, y se da de que los católicos somos mejores que los musulmanes, y que los musulmanes somos mejores que los yorubas, y que los yorubas somos mejores que los jehová. Entonces da esa contrariedad este signo, Ocheni López, donde que te explica, dice, tú, si la tuya te funciona, no te cambies. Si la tuya te va bien, no te cambies. Entonces los cambios te crean incertidumbre, crean males mayores, porque no tienes una fe ciega. Dice que Ocheni López debe tener fe en lo que profesa, fe en lo que hace, fe en lo que vaya a realizar, tanto religiosamente como profesionalmente, y tener el conocimiento adecuado, porque si no hace las cosas como son, todo sale mal. Personas que nos rechazan por el solo hecho de ver las acciones de algunos buenas, malas. Algo esencial en Ocheni López, que nunca le va a faltar la comida. Dice que siempre va a tener centro, lugar donde trabajar, porque fue lo que él pidió a los Dumares. Tendrá siempre donde laborar, pero tuvo que hacer ceremonia, obra, sacrificio para lograr lo demás, lograr la casa, lograr la familia, lograr la salud, porque pedía dinero. Entonces, bueno, ¿quieres dinero? Te voy a dar la posibilidad de tener dinero, pero tendrá que hacer mucho sacrificio para lograr la felicidad y la familia. Se le toca
tambor por Esifá, sobre todo a las santas hembras, Yemayá, Ochun, Oyá, Yehuá, porque fueron las santas hembras las que como divinidades, las que trajeron el amor a la tierra, cosa que es inestable. En Ochen y Love dice que en el amor puede tener tropiezo, puede tener dificultades, puede tener problemas, por ende debe de acercarse a todas las santas hembras que son las que proveen, las que dan, las que traen el amor. Aquí ella también habla en Ochen y Love dice que las mujeres llegaron a gobernar a los hombres y de allí, fíjense esto señores, su venganza por ellos, los maltratos recibidos por ellos. Dice que aquí la mujer cuando gobierna, cuando es más, tiene la supremacía, humilla al hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando el hombre tiene la supremacía, tratar bien a la mujer, porque cuando le toque a ella, y se ha visto, cuando la mujer es la que más gana en la casa, se pone fuerte y dirige y hace todo, y en casa se pone fuerte y dirige y hace todo, y en un momento dado puede humillar al hombre, producto de lo que pudo haber recibido en un momento dado de ese hombre. Entonces aquí las parejas en Ochen y Lobby deben llevar una vida bien equilibrada, como la balanza, bien paralela, cosas que en un momento dado, cuando se dé ese cambio de que yo tengo más que tú, o que tú tienes más que yo, las cosas funcionen bien, funcionen con amor, funcionen con cariño. Enmarca también este signo, dice que a la mujer embarazada se le hacen 3 esboces si es por Ifá, y 3 rogaciones de vientre si es por Orisa. Entonces tenemos las dos alternativas, porque hay personas embarazadas que se atienden con consagrado de Orúmila, y el consagrado de Orúmila a lo mejor no tiene una PTB capaz de poder asistirlo, entonces está capacitado para hacerle 3 esbozos a ese vientre, a esa persona, para poder salvar la criatura. Entonces, si ya viene por el camino de Orisa, tiene su madrina, entonces la madrina también está encargada de se hacen 3 para poder salvar la criatura, buscando de manera evitar hijos con problemas, hijos con secuelas, que afecten la vida de la persona, porque una cosa que habla aquí en Ochen y Lobby lo engendra es el autismo. Dice que se engendra el autismo en el vientre de la madre y nace el autismo y queda perenne para siempre en la criatura. Y eso es lo que vivimos. Las personas autistas tenemos que controlarla, tenemos que atenderla, tenemos que ver, porque el autismo no se cura, solamente se controla. Y Ochen Love dice que en un momento dado la persona puede venir con un autismo muy alto o un autismo muy bajo. Una deidad potente acá es Batalá. Hay que contar siempre con Batalá. ¿Qué hizo Batalá en Ochen Love? Salvó a los orisas de su vida inestable. Y eso sabemos que los orisas en un momento tuvieron vida inestable. Salvó a Echu de las trampas, porque también a Echu le ponen trampas, donde podía caer. Y a los humanos les limpia el orí, alimentándolo positivamente. ¿Cómo hace esto Batalá? Mediante oraciones y rogaciones que encabeza, donde usa la ehue prodigiosa, muy buena, habla acá. La fruta de pan, muy buena, habla acá. Un ehue que unos conocen y otros no, se llama el ehue, el Don Chayo. Como dice Papayo Macho, pero yo sí el Don Chayo lo conozco muy bien y desde Cuba, porque siempre he conocido los ehueses. Y lo otro, el exceso vegetal. Dice que con estas 4 cosas tú coordinas, alineas el orí de cualquier persona. Dentro de los refranes que tenemos, tengo que decir que nadie sabe bien lo que tiene hasta que no lo pierde, y eso es normal. Cuida lo que tiene, lo pierde. Dice que el único amigo que nunca lo traiciona a uno es Orúmila. Dice que en un momento dado nos dan la espalda y le guau, hasta la lavatoria no es la espalda. Dice el único que está siempre ahí con nosotros y con pie es Orúmila. Por ende, ¿qué digo yo? Que toda aquella persona que sea seguidor de Ifá Orúmila, por lo menos, haga una adivinación al año a Orúmila. Una, no tiene que hacer 2 ni 3, una, para que Orúmila le dé el consejo ese por lo menos anual. O que se guíe, como en el caso de la familia Motecún, que nos guiamos por una letra que sacamos el 1 de enero,
nos guiamos por una letra que sacamos el 28 de junio como es vista o DAFA de medio año, que casualmente en la cual traímos Obefun, que cuando toque Obefun voy a hablar todo lo que hablamos, lo hablado ese día ahí. Entonces ya tenemos dos vistas, más la que tú te haces directamente con tu país, ya tienes las tres. Entonces hay que buscar la manera de tener eso, de ir por adivinación con Orunla, porque todos los orisas en un momento dado pueden dar la espalda. Ya, hasta el abatorí, cuando hay la espalda, es lo que resuelve Orunla. Orunla no le da la espalda a nadie. Entonces, que la sangre sucia nunca llega a limpiarse del todo. Quiere decir esto, que oye, cuando te ensucias las manos, aunque te las limpies, siempre va a quedar ahí algo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No ensuciarte. Y si lo aplicamos a la medicina, la sangre sucia nunca se limpia del todo, porque siempre va a haber algo en la sangre que va a perjudicar. O el colesterol, o la anemia, o los glóbulos blancos. Entonces hay que buscar la manera de mantener una limpieza de la sangre, como con exámenes, con los médicos, ir a ver cómo está el colesterol, cómo están las cosas, porque la sangre cuando está sucia ocasiona malestares en todo el cuerpo. Y ahora y otro refrán que dice, la traición siempre llega desde adentro, nunca de afuera. Eso es aplicable, porque no hay peor enemigo que aquel quien fue tu mejor amigo. Sí. No, el que afuera no te va a traicionar, el que te va a traicionar dentro. Entonces, ¿qué dice Ocheni López? Que hay que tener cuidado con la gente que está adentro, con la gente que está con nosotros. Porque la confianza, pues, que está con nosotros, después explica, la confianza en el ángel de la guarda, dice, confía en el ángel de tu guarda, pero aparte de tener confianza en el ángel de tu guarda, como hacen todos los orisas, tenga confianza en Orunla, en el Ifá, porque muchos confiamos en, por ejemplo, yo tengo hecho el Leguá, no, sí, yo confío en el Leguá, pero también tengo que darle su fuerza, su poder a Orunmila, porque Orunmila es el que se encarga de hacernos adivinación, de hacernos dafá, de darnos una profecía más rápida, más directa, más concreta que en un momento dado una adivinación por Dilogún, donde se le dan ofrendas por este signo ya a los limosneros, que no es más que hecho probando nuestro sentimiento. Y aquí hecho se transforma, donde la persona hizo rogación con un pargo. Ese es el camino ese del ciego y la corona, que se perdió, cogió la corona y estaba entre el pargo. Esos hay dos caminos, está el ciego y la corona, y el ciego y el collar. En el ciego por eso digo que Ocheni López debe hacerse una rogación con pargo. El pargo debe ser grande, utilizar las escamas del pargo para hacerse un collar hasta el ombligo, y ese collar llevaría, según el Alabatorí, la cuenta. Si es hijo Batalá, le ponía cuenta blanca; si es igual, le pone cuenta roja y negra; si es Yemayá, entonces hace un collar para la salud. Y ahí se unen como dos caminos, dice que en la nuestra diáspora, que la del ciego y el collar que le entrega el rey, y la otra la del ciego y la corona. Entonces, ¿qué comanda acá? Que un Ifá que comanda que le roban a uno lo que uno tiene, que le pueden quitar a uno lo que uno tiene, lo que le han dado en un momento dado. Por eso lo que uno tiene debe de cuidarlo, protegerlo a capa y espada. Entonces lo aplico de la siguiente manera, esos dos caminos de nuestra diáspora. Dice que está ciego, pediste el collar y pediste la corona. Dice que lo que se pierde en Ocheni López es el ori. Dice, porque al no ver está en la cabeza. Al perder el collar está en la cabeza. Al perder la corona está en la cabeza. Es lo que tiene que estabilizar mediante obras, ceremonias, rogaciones consecutivas. El dueño de Tifá hacer diferentes rogaciones. La de pargo es importante. Y rogaciones afines con Salabatorí. El que dijo Leguá, rogaciones afines con el Leguá. El que dijo Glun, rogaciones afines. Y en un momento dado, por estabilidad, por salvación, rogarse con el mismo Alabatorí, directo a sus piernas, que toque su cuerpo, que toque su cabeza, para buscar esa estabilidad y ese bienestar. Entonces, ¿qué vemos? Aquí leí algo que tiene que ver con la tendencia aborigen, y que dice 2.25, versículo 1 al 3, donde dice, Ifá Orula, ¿qué serían los sabios? Los sabios aquellos que sufren, que sufren primero
y prosperan después. Usted lo dijo, pero eso ya yo lo vi acá en lo que es aborigen, creo que sale de ahí. Entonces, eso es verídico, porque para llegar a ser sabio, y la palabra sabio la vamos a cambiar para llegar a lograr algo en la vida, hay que sufrir. Los actores de cine sufren y después son grandes. Los científicos sufren al inicio y después son grandes. Los mismos políticos sufren y llegan a ser grandes. Nosotros avalados nos llevan recio cuando somos chiquititos y los mayores nos ponen a limpiar piso, a limpiar de todo. Entonces sufrimos, pero al final logramos lo que queremos. Llegamos a ser famosos, llegamos a ser ricos, llegamos a tener lo que queremos. Entonces es un sufrimiento que vale la pena. Es una cosa que se va a dar en Ocheni Lobbe y sobre todo a los Ocheni Lobbe. Si eres deportista te van a llevar y llegarás a ser buen deportista. Si eres jugador te va a ir, por ejemplo, al azar, lo que sea, eres más jugador, pero al final vas a lograr. O sea, ¿qué es lo que me dice este refrán? Que al final voy a lograr eso que yo tengo en mente, eso que yo quiero llevar a cabo. Por eso es que te dice que sabios aquellos que sufren primero y prosperan después. Yo creo que eso se da diariamente a toda aquella persona que al final triunfa. Lo estás viendo tú ahora mismo aquí. Estás sufriendo ahí cómo sacas el programa adelante y al final la perseverancia te hace prosperar y el programa va a salir adelante. Otra cosa que leí ahí pues me estás poniendo a estudiar, coño. En lo de aborigen es que Igaliyere es hecho, donde todos comieron y bebían y no le dieron nada y en represalia lo dejó ciego a todos. Entonces, la persona puede portarse mal, hacer mala cosa, pero que debe ser agradecida. Entonces, ¿qué hizo Agaliyere? Hecho, como no le daban comida, como no le daban bebida, los cegó a todos. Entonces, ¿qué pasó? Que Hecho pensó que al echarle la foché, las cosas en los ojos, iba a revertir el daño. No, la gente se quedó ciega. Entonces Hecho dijo, coño, ¿qué es lo que he hecho? Sí, hiciste algo porque no te atendieron a ti en un momento dado, no te daban comida, tú estabas bravo, no te daban bebida, y entonces pudiste comer, pudiste beber, pudiste obtener lo tuyo, y al final no pudiste revertir el daño que hiciste. Dice que a veces las cosas que se hacen negativamente no tienen reversión. O sea, ahí. Echaste para que fuera ciego, la gente va a ir ciega. Echaste para que fuera preso, la gente va a ir presa. Echaste para que fuera pobre, la gente va a ir pobre. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de esa gente que se dedican a hacer cosas negativas, porque le pueden revertir arriba de ellos. Entonces, lo negativo siempre va a ser negativo. Y como siempre va a ser negativo, puede repercutir tanto al que lo hace como al que se lo hacen. Eso es un boomerang. Pues a la hora de hacer algo por Ocheni Lobbe que no sea bueno, piénsalo 3 veces, míralo 3 veces. Aquí dice que hizo sacrificio para el dinero, Ocheni Lobbe. Hizo sacrificio para la esposa, Ocheni Lobbe. Hizo sacrificio para los hijos, Ocheni Lobbe. Hizo sacrificio para la longevidad, Ocheni Lobbe. Y se hizo tan viejo que tenían que calentarlo y sacarlo al sol para calentarlo. Quiere decir que si Ocheni Lobbe hace las cosas bien, vive muchos años. Y eso está en el aborigen, no está en nosotros. Eso lo leí yo acá por eso me voy a ir metiendo más en todo, porque mientras más uno sepa, mejor uno puede interpretar, aplicar y proyectarse dentro de IFA. Entonces, ¿qué me dice? Ocheni Lobbe no puede tiene que hacer las cosas, porque como no las pediste juntas, no enseña que hay que pedirlo todo juntas porque no va a tener que hacerlas 4 veces. Tiene que hacer sacrificio para tener dinero, después sacrificio para tener una esposa, después sacrificio para tener los hijos, después sacrificio para vivir muchos años, y al hacer el sacrificio para la longevidad, los demás le igual, como has hecho todo lo que has sacrificio y no has incumplido, pues te vas a que había muchos años. Entonces los Ocheni Lobbe si llevan una vida conductual, un oría alineado, y hay que sacarlo en sillón de ruedas para correr no lo vea. H y bendiciones. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Juani.
Sí, hermano, buenas noches, por apoyo y Oye, bendiciones. buenas noches ahí, coño, Pero, coño, guau. todo el mundo. Toto, te voy a bloquear. Espérate, Alex, porque ahora tiene aquí a otro esbón adelante en la cola. No, tengo que pensar también. Buenas noches, Emilio. Buenas noches para todos. Salud y bendiciones. Para todos ustedes. Salud. Pégate más micrófono, amigo. ¿A quién le toca hablar? A ti mismo. Llegate exacto. Don Emilio. Mira, yo oyendo hablar a Toto, yo lo conozco, no en persona, lo conozco de oído porque tengo cabalados que están bien allegados a él y le voy a mencionar a uno de otro para que me desmiente. Javier Pérez, Funda La Verde. H. ¿Qué pasa? Yo oyéndolos hablar de todas las cosas que hablan de Cocheni López, nada más que conozco a uno y vive muy lejos. Y he hablado mucho con él y hasta en ciertos momentos hemos llegado hasta a discutir. Y le he dicho, brother, no me sigas discutiendo más, porque hay veces que no te entiendo. Dice, pero ¿por qué tú no me entiendes? Yo le, porque en tu Ifá habla el sordo mudo. Y tú me hablas, hay veces que me gaguea y me forma mucho problema para entender. Una vez en una discusión, salieron dos o tres, como mismo dijo todo. No, aquí hablan los soplones, los chivatones. Yo le, eso es lo que dice Ifá, pero para mí hay un modelo dentro de Ocheni López que se llama, que es una persona cívica, una persona que no permite que las cosas se hagan mal y especialmente delante de él. ¿Por qué? Porque lo pueden poner en una disyuntiva donde Obeche, no, Ocheni López puede tener un cierto cargo o una cierta responsabilidad y donde él ve las cosas como jefe, le van a preguntar. Y como él es una persona cívica, va a caer en lo que todo el mundo dice, es un chiva, es un soblón. No, lo que pasa es que Ocheni López es una persona cívica, que viendo bien dentro del mundo fantástico en el que vivimos, lo juzgamos por ese tipo de calificación. Pero para mí, viendo este orden de Ifá, siendo amigo mío, no es que se cohiba en decir las cosas, soy yo el que no tengo que demostrárselas delante de él porque sé que en un momento determinado voy a decir que me va a echar para adelante. ¿Por qué? Porque es una persona cívica, donde él no va a permitir que se hagan las cosas incorrectas. Eso es una de las partes de ese personaje de Ocheni López. Ocheni López también habla de, como estuvo hablando del alburo primero, dice que él tuvo la bendición de que nunca le faltara su comida. ¿Qué pasa? Que a veces, en la historia que tú dijiste, Miguelito, de la plaza, tuvieron ciertos y determinados sucesos que él no lo pudo lograr entender. Se confió en la palabra de los demás, pero dentro de ese concepto, él hubo de hacer cálculos que no eran los que había planteado los demás. Y ahí fue donde surgió toda esa desavenencia. Pero sí habla del matrimonio, habla de las enfermedades del hígado, sobre todo la crisis nerviosa, donde a lo mejor viene el producto del sueño que tú estuviste explicando a la hora de despertarlo, que puede haber trancado y no supo cómo reaccionar y empezó ay, ay, ¿qué me, ¿qué me pasó? Y eso es así un producto de su propio sistema nervioso a la hora en que entra esa espiritualidad tan brusca y lo hace reaccionar de esa manera. ¿Me entiendes?
habla también de lo que es la cesárea en la mujer. Hay mujeres que determinan que no preguntar ni médico, ni científicamente médico, y mucho menos religiosamente si la persona lo es, donde a lo mejor tú no aceptas tener esa criatura y probablemente puedas llegar a buscar un pacto sencillo donde tú no sientas dolor y llegas a causa de qué? De hacer la cesárea. ¿Cuántas mujeres yo no he conocido que han querido parir, pudiendo parir normal? Y dicen, no, 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 yo no quiero Pégate aguantarme. más micrófono, Emilio. ¿Eh? Pégate más micrófono que se te va la voz. Estás muy cerca del aire acondicionado tuyo. No, ahora no estamos en aire acondicionado, ahora estoy en la cocina en mi casa. Ah, Y bueno. Cállala. todo el mundo comió ya. Ah, ¿Tú me bueno. entiendes? Y Pégate el micrófono entonces. por no sentir el dolor del paritorio, se someten a la cesárea. ¿Me Ok, explico? sí. Aquí hay muchas obras que se pueden hacer. Hable también, como hablaste, del transporte espiritual, ¿me entiendes? Pero aquí hay dos hierbitas que son fundamentales. Esa hierbita es el rabo de zorra y la hierba bajón, que ahí se hacen cocimientos para el problema, porque también en Ocheni y López, como dijo el albure de todo, aquí habla también el factor sanguíneo. Con esas dos hierbitas es que se fortalece, se pone bien líquido, bien licuada la sangre para tener un sistema circulatorio sin interrupción. ¿Me explico? También, Sí, no me va a decir que no me oye ahora tampoco. sí, te oigo. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Entonces te están hablando de que sí, la persona es muy cívico, es una persona que no permite que nada a su alrededor que sea ilícito. Por eso se le llama, usted es un soplón o un chivatón. Para mí hay que tener cuidado con las personas cívicas. ¿Me explico? Así. Y aquí Dios también le dijo a Ocheni López, así tú te cuides, así tú vivirás. ¿Qué pasa? Que él hay veces que se confía tanto de su integridad, de su intelectualidad, que lo lleve a cometer errores. Errores que a lo mejor hoy son chiquiticos, pero mañana se va promulgando y van creciendo hasta que se convierte. Es como coger una pelota de nieve y te paras en la cima de la montaña y la tiras. La tiraste chiquitica, pero dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y haces en un pelotón que todo el mundo dice, no, mira quién llegó. ¿Me explico? Dice que aquí en Estifá, Kenny López recibió la sabiduría, la conciencia que le dio Olofio, que nunca le faltaran todas las cosas. Es un ifá de trampa, como acabó de decir también el Ambure, ¿no me entiendes? Dice que no puede tener un arranque explosivo, ¿me entiendes? Porque la cabeza se le queda bobita. No sé, a Ocheni López no se le puede tocar mucho la sien, la cabeza, porque llega el momento en que a 2 meses, y puede que haya a lo mejor en cierto y determinado, donde vienen entonces las palabras un poco fuertes referente a este. Esto es un infá también donde nacen los endoquis, los muertos que mandan los paleros, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con la brujería, con los paleros, no tener ese tipo de tratamiento para que no haya ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Esta es un IFA que abarca muchas situaciones, tanto buenas como malas. ¿Qué pasa? Que tú tienes que, como dije la vez anterior, tú tienes que saber cómo tú llevas tu camino, ¿me entiendes? Porque si tú no lo llevas de la forma más correcta, ¿a dónde vas a parar? Al chisme, al comentario, a la duda y a todos esos tipos de factores que acarrean estifá. ¿Tú me entiendes? Así. Por lo demás, me ha dado buena exaltación de estifá, pero para mí, a pesar de todo, yo no le tengo miedo al soplón de Obeché, de Ocheni López, ni nada de eso. Para mí es una persona cívica donde yo tengo que tener un buen control a la hora de expresarme para no caer en una circunstancia
donde él se vea obligado que venga la policía y dígale, no, yo no fui. Acá el que dijo, el que hizo y el que es este señor. ¿Me entiendes? Entonces yo, como soy el perjudicado, le dije, coño, el hombre me echaste para adelante a hacer, no hacer, que yo soy una persona cívica, yo no permito las cosas incorrectas en mi camino ni en el de nadie. H, Ború y Boya y Bocheche. Oye, muchas gracias, Emilio, como siempre. Gracias, Una gracias. cosita ahí, Miguel, Sí. que debemos tocar, que debe ¿cómo es? Acatar, a tocar el dueño de Tifá, es el gran poder de Ochosi, que se consagra para Babalawo y que todo el que sea Cherny López debe tenerlo consagrado. Muy importante. Así, así, así. Ale, vamos contigo. Eh, no, lo voy a bloquear a los dos. No, acuérdate que yo soy cívico. No te pongas No. porque me voy a echar para adelante con Miguelito. Usted y Toto Chemey, ustedes son diplomáticos, Difa. Hablan con una con una facilidad que yo, muchachos, coño, ojalá yo cuando llegue a la edad esa Difa, yo, coño, me pueda expresar de esa manera. No, yo creo que tú eres más viejo que yo en IFA, pero a lo mejor no es más viejo que yo en vida. Coño. Oye, bueno, familia, ahora buenas noches para todo el mundo. Voy a brindar mi pequeño aporte a los de IFA que estamos haciendo referencia el día de hoy. Para mi interpretación, y bueno, según lo que he estudiado, hay algo importante en este último IFA, diría yo, que es la conexión con Eshu. Así. Porque dice que Eshu era el que le nublaba la visión a Ocheni López. Era el que tenía el don de llevarlo al éxtasis, de olvidar todas las cosas, no prestar atención, no entender, no interpretar. Por ende, diría yo que es muy importante por este último IFA la conexión que se debe llevar con este orilla. De hecho, dice que era el que le pasaba la mano por la cabeza a Ocelot y lo dejaba espaciado. ¿Entiendes? Entonces, por ende, diría yo que el punto importante es la conexión que debe tener quien lleve este IFA con el orilla Eshu, para evitar este tipo de situaciones y tener siempre la parte positiva de él y que nos colabore con todo lo que en un momento determinado, si no tratamos con él como debe de ser, nos haga pasar por este tipo de trances, de pérdida de memoria, de no recordar, de escasearse, como dice el escrito textualmente. Algo importante también, diría yo, que este IFA, en uno de sus refranes, como dice, que el orgullo anula la humildad. Diría yo que sería algo bien negativo para quien lleve este orden matriz ser una persona orgullosa. Al contrario, no hay nada más bonito que saber bajar la cabeza cuando debemos de hacerlo, saber reconocer un error cuando tenemos que reconocerlo. Y eso creo que nos da mucho más valor que vivir el orgullo de no enfrentar una realidad, de no enfrentar una situación. Dice que las buenas acciones serán recompensadas. Dice este IFA. Me refiero a esto por el camino del joven y los 5 trinos, que eran 5 pájaros cantores. Así. El joven estaba deseoso de capturar estas aves porque él era muy fanático al canto de las aves en lo específico. Fue a hacer la adivinación con Orúmila. Orúmila le dio este orden del IFA, le mandó a hacer el boom, le mandó a hacer el sacrificio. El muchacho lo cumplió. Salió en busca de sus 5 aves, de sus 5 trinos. Pero ¿qué sucedió? Que por mucho que se esforzó no pudo lograr cazar las 5. Se dio cuenta del error que había cometido en no realizar el sacrificio y viró nuevamente hasta donde estaba IFA, donde estaba Orúmila.
y cumplió con el sacrificio que le había sido prescrito en la adivinación cuando fue a ver a Orúmila. Cumplió, elevó sacrificio formaba parte de Eshu, 5 jaulas. Él salió nuevamente en busca de estas aves. Colocó sus 5 jaulas, colocó el alimento para que estas aves bajaran y entraran a cada jaula. Y así, con la ayuda de Eshu, logró cazar una por una de estas 5 aves. Pero él se había dado cuenta del error que había cometido. Y su corazón y su mente habían cambiado. Porque le sirvió de ejemplo, le sirvió de enseñanza, que el mensaje de Ifá, los sacrificios de Ifá, la palabra de Ifá siempre debe llevarse a cabalidad para así poder obtener las bendiciones y poder obtener las cosas que queremos, las cosas que queremos. Y ya su corazón había cambiado, ya no era aquel muchacho cruel. Y decidió soltar a volar estas 5 aves. Y entonces estas 5 aves, en agradecimiento por este gesto, todos los días en la mañana se asomaban a su ventana y le dedicaban su canto. Por eso es que digo yo que buenas acciones siempre serán recompensadas. Un buen gesto, una buena acción, siempre recibiremos algo en recompensa, quizás a veces no de la persona, pero en algún momento de la vida te brindará, te premiará por estas buenas acciones, por estos buenos gestos, que pueda, no solamente Sheni López, sino diría yo, todo religioso, todo ser humano, ¿entiendes? Aquí hay otro de Ifá que me gusta, ¿saben? Que tiene bastante enseñanza, que es porque Sheni López debe ser una persona honesta, así cometa errores, saber reconocerlo. Dice que se hizo adivinación para el gato bueno y el gato malo. Fueron a hacer adivinación con Ifá. Solamente el gato bueno hizo el sacrificio, hizo el esbozo. El gato malo no vio la necesidad de hacerlo. ¿Qué sucedió? Que llegó un momento en que algo que debe evitar también en los seguidores es dejarse llevar. Debe tener decisión propia. El gato malo llegó al punto de convencimiento al gato bueno de ir a donde estaba el cocinero a robar alimentos. El gato bueno no quería, pero a tanta insistencia el gato malo lo llegó a convencer y bueno, fueron a donde estaba el cocinero a robar el alimento. Pero el cocinero estaba prevenido de la situación que iba a pasar, porque ya en varias ocasiones le estaban hurtando la comida. Y él fue a hacer adivinación con Ifá. Y Orúmila le mandó a preparar, ¿cómo decirte? Un condimento, preparar algo para que lo echaran en el alimento, así poder capturar a aquellos que estaban robándole la comida. ¿Qué sucede? Que el gato malo, bueno, junto con el apoyo del gato bueno, que a tanta insistencia lo acompañó, fueron a robar el alimento, los pescados asados, si mal no recuerdo. ¿Y qué sucedió? Que ya estos alimentos venían envenenados. Y al ingerir estos alimentos, cuando se iban marchando de camino, de regreso, después de haber hurtado, por eso es que se dice que también esto es Ifá, no debe coger las cosas que no sean de él, evitar el robo, evitar tomar cosas que no sean de su propiedad. Empezaron con los dolores y se dieron cuenta que algo estaba marchando mal, que algo no estaba bien. Fueron corriendo a donde estaba Orúmila. Orúmila les hace adivinación y les mete orden de Ifá. Y les manda un compuesto con hierbas del cual habla el orden. Prepararon un humiero, una elaboración con este compuesto de hierbas, pero el gato malo no quiso ingerir aquel brebaje, aquel humiero, aquella poción, porque decía que si se tomaba aquello y salía, se iban a dar cuenta que era culpable del robo. Y prefirió quedarse con el veneno por dentro y morir culpable. El gato bueno decidió hacer todo lo contrario. Ingirió
se tomó su miero y así expulsó todo el veneno, todo aquello que había ingerido. Y él dijo, le expresó esto al gato malo: es mejor morir en paz que morir culpado. Y así Mario Orúmila y el propio cocinero perdonó al gato bueno por haber reconocido el error que había cometido, por haber sido honesto. Es lo que brinda como mensaje ese IFA, esta historia, esta instancia. Primero que todo, no dejarnos llevar por otras personas a cometer errores que nos puedan traer consecuencias. Por otra parte, saber reconocer cuando cometemos un error, cuando no estamos bien. Cuando llegamos a este punto, seremos perdonados, seremos considerados, tendremos una nueva oportunidad. Y no solamente diría yo quien lleve este orden, lo hago de manera general para todo religioso y diría yo para todo ser humano. Hay otra historia, ya para terminar, ¿sabes? Más o menos tocando por arribita, así haciendo, como digo yo, memoria. Hay una historia que a mí me llama, ¿sabes? Me gusta mucho, que es el por qué Oshel debe tener tanto cuidado con sus hijos. Y mucho más cuando están en el proceso de embarazo de su pareja. De hecho, en la parte de nosotros afrodescendientes tenemos la obra que se realiza con Gun y la Paloma, al principio del embarazo, a mitad de embarazo y ya a punto de parir, que es para buscar la protección de esa barriga, de ese feto que viene creándose. El problema es que se le mandó a hacer adivinación al rey y se le mandó a hacer el bo para evitar que su hijo viniese con problemas a la vida. El rey no quiso realizar el sacrificio para su esposa, para que su criatura, su hijo, no trajera problemas a la hora de nacer o en el nacimiento. Él pensó que no era necesario. Dijo, yo soy rey, ¿qué problemas puedo tener yo? Tengo las mejores parteras, tengo los mejores... ¿Qué sucedió? Que su mujer llegó al punto que llegó el proceso del parto y tuvo un muy bonito niño. Pero, ¿qué sucedió? Que el rey dijo, mira, mi hijo nació bien, no tiene problema. No era necesario hacer el sacrificio. ¿Y qué pasó con el transcurso del tiempo? Mientras iban pasando los días y los meses, se dieron cuenta que ese hijo no hablaba, no podía hablar. El rey desesperado buscó opciones, lo mandó con los cazadores para ver si se asustaba viendo las fieras, buscó y buscó, hizo y deshizo, hasta que llegó un día la jicotea, Ayapá, como queremos llamarla, sabemos cuál es el animal, porque escuchó que el rey estaba pagando una gran fortuna para quien hiciera hablar a su hijo. La jicotea fue a hacer adivinación con Ifá para esta situación. Orúmila le mandó a hacer el bo con cujes de arrasca barriga y con miel hollín. La jicotea se presenta en el palacio y ve al rey y le dice, yo voy a hacer hablar a su hijo. El rey le miró y le dijo, si usted es capaz de hacer hablar a mi hijo, le daré la mitad de mi reino, le daré la mitad de mi riqueza, le brindaré lo que usted pida. Y la jicotea se lo lleva para su casa. La jicotea hace el sacrificio, hace el bo. Por el camino la jicotea había puesto la miel de abeja. Toda persona que caminaba y pasaba por esa parte del bosque, cerca de donde vivía Ayapá, que era en el río, a la orilla del río, todos paraban a tomar de la miel. Llega el punto que la jicotea se esconde del muchacho y el muchacho no se da cuenta. El muchacho cuando se acerca a la miel entró en aquello de probarla también. La jicotea al verlo, coge los cujes y empieza a golpearlo gritándole ladrón. Llegó a un punto tal que era tan duro los golpes y tan fuerte que le estaba dando la jicotea con los cujes que el muchacho abrió su boca y mencionó su nombre. De esta manera, el muchacho mismo quedó asombrado de que ya había obtenido nuevamente su voz. Y la jicotea
lo cogió de su mano y fue don del rey nuevamente y don de la reina. Y ellos al ver que su hijo ya había nuevamente, ¿sabe? Había recobrado la voz, que nunca había podido hablar, que había tomado esa parte de poder expresarse, de poder hablar, le brindaron a la Jicotea todo lo que el rey había prometido y todo lo que la Jicotea de Ayapá había pedido como recompensa. Por una parte, se manda por este orden de IFA a que toda mujer que esté en estado de gestación, estado de embarazo, y más cuando tiene este orden de IFA matriz ella o su pareja, rápidamente hacer sacrificios, hacer robaciones para que esa criatura no venga con problemas de salud, problemas de garganta, problemas al hablar. Tú sabes que hay estos niños que demoran, se atrasan en este proceso de hablar, de caminar, y entonces por eso es que se manda cuando viene este orden en adivinación para una mujer que esté en estado o para un hombre que tu mujer esté en este mismo proceso, hacer adivinación y hacerle voz siempre para evitar más que todo que la criatura venga, nazca con algún tipo de problemáticas o de situación. Este es un camino, que es el camino, tú sabes que a mí me gusta indagar, porque son los cujes que se usan en la ceremonia de Iyoye, en la parte de nosotros afrodescendientes. Es un camino de Ochelobe, que es el que se traslada a Piborirote, que sabemos también lo sucedido en esta ceremonia de Iyoye, y 2 o 3 otros más que están de cierta manera vinculados a este proceso ceremonial que conocemos nosotros. Bueno, pues nada, fue mi pequeño aporte y Buenísimo. me quedo escuchando aquí a los demás hermanos. Buenísimo, buenísimo. Buenas noches, Apure. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. A ver, vamos a ver si el Apure. Tenemos 4 butacas vacías, caballero. Siéntense que no se cobra la entrada. La salida sí, pero la entrada no la cobramos. Que se tuvo que bajar. Déjame mover esto un poquito. Y Albert estaba por ahí. Juan Elber estaba por ahí. Apure, estamos aquí contigo. Así que si quieres dar tu aporte, ya estamos en tiempo. Y mira, Ale, Dime, aquí estoy. con relación a lo que dijiste, yo estudié medicina a en 4 años. Coño. En el ultrasonido te sale que el cuerpo está bien, que el niño está bien, que todo está perfecto. Pero el ultrasonido no es capaz de saber si el niño no va a hablar, si el niño es sordo o si el niño es mudo. ¿Quién sabe eso, IFA? Pues IFA previene de esas 3 cosas que en un momento dado todavía la ciencia no ha podido llegar hasta ahí. Así. Eso es que yo cuando viene, yo lo tengo ese camino en Ocheleso. Para arriba en Ocheleso, otra forma donde dice que Ocheleso hay que hacerle obras al vientre de la embarazada porque el niño puede venir o ciego o sordo o mudo. Cosas que no salen en el ultrasonido, cosas que no salen en la pantalla, cosas que ve IFA antes de. Así que me gustó en Ocheleso y también lo aplico en Ocheleso. Bendiciones. Coño, gracias. Gracias a todos. Joel, Dímelo, Miguel. oye, mira a ver si hay alguna preguntita por ahí entre manos, porque Juani parece que se tuvo que bajar, entonces no sé exactamente. Ahí te están mandando saludos José Somatón, bendiciones para ti, Miguelito. Mira de guau, coño, cómo no, salud y bendiciones. El judoka, che, bendiciones, Miguel. Mira de guau, mío. Aquí está Ale y Boribombe, mi ahijado. Ale, ese es judoka y Boribombe. Sí, coño, yo conozco al judoka, coño. Yo sé. Claro, coño. Sí, de hecho, nosotros al principio, hace muchos años, compartimos en 2 o 3 ocasiones cosas religiosas.
y faríamos juntos y eso. Estamos esperando a que le suba un poquitico ahí los seguidores, a ver si te puedo subir. Ay, 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 así, así, así. Dame la solicitud tuya por ahí, a ver si ya estás en tiempo. La subiste. Si hay algún hermano que quiere subir, hacer una pregunta, también. Más por ahí, Joel. Tú sabes que estoy extrañando un poco los miembros de Motorcum que estaban dando su aporte por aquí también todos. Sí, pues están abajo, no quieren subir. Ahí por abajo está yo ve, está Fun Temporal, Esta está. es su casa también. Sí. Esta es su casa también. Nos estaba dando tiempo a ver si los Juanes subía. En otro acote que tiene este Ordun como tal, como bien hablado, que está bien hablado por todo, excelente, hablado por todo, es el amparo o la protección que brinda Orúmila en este Ordun. Y justamente se manifiesta en un verso que tiene al respecto este Ordun. Independientemente ¿no? Del canto ese que hicimos justamente, entonces que hace alusión en su traducción de que el hombre que pueda ser salvado por Ifá, justamente ganó entonces la batalla de la protección de manera directa. A ver si hay alguna. Yo voy a mirar a ver si queda alguna preguntita por ahí. No, Miguel, ninguna ahora mismo. Saludos y eso. Saludos y bendiciones ahí para todos. Si hay alguna pregunta, bueno, con gusto la contestamos. Bueno, una pregunta, voy a hacerla yo. En el orden señorial, ¿qué número ocupa Chenny López? No, ya 225. Vamos a partir de ahora, es el número 225. Bueno, la memoria no me. No, sí, era imposible, pero bueno, podemos ir agregando eso en los próximos en vivo. Sí, claro, sí, como no. Sí. ¿Qué nos toca ahora? Orbefun. El lunes vamos con Orbefun, Orbefun, a ver, en el orden señorial, ¿qué número tiene Orbefun y qué número tiene Ofunabe? Y ya vamos asociándonos más con todo lo que es estas cosas. Claro. El bon Orbefun tiene 30. Ajá. Orbeate tiene 29, Orbeche. No, Orbeate 29, Orbeche 30, Orbefun 31. Son 31. Entonces lo que tenemos que buscar después es el Ofun Nabe, cuál es el número. Vale, ajá, correcto, y lo vamos poniendo también. Y para lo que son, bueno, como yo, chinguero, 31 de venado, así que algo miro por ahí, sí. Ese es venado, ese es de Orbesá, coño. Sí. Es verdad, y ahí lo tiene doble, verá el venadito. Sí, señor. Pero empezar, ¿tú juegas o no juegas? ¿Tú chingas o no chingas? Bueno, yo no sé cómo fue que dijiste, que no te copié bien. No, en Panamá jugar la lotería se llama chinguear. Ah, chinguear. Bueno, pues yo chingueo bastante hoy. Yo juego chingueaba tú. Mira, tienes que llevarme ahí a Panamá para que tú veas como yo rompo los casinitos esos de allá. Ah, sí, hay buenos casinos acá. Yo tengo un hinche que se llama Jaramillo. Hey. Bueno. A los viejos aquí en Miami, pregúntale quién es Jaramillo. Le dicen, muchacho, ese fue el loco mensaje, lo que formó con Jaramillo ahí fue terrible. Imagínate tú que me puse a jugar y no me fui en la máquina y estaba tirando un tirito a 5 cañas. Y yo digo, le digo a Alexio Turamú, dígole, si yo tengo dinero, yo lo rompo. Dice, pero loco, tú no ves que estás jugando a 5 pesos, muchacho, cuando le metí el dedo. Digo, coño, menos mal que no te hice caso.
con 6.000 varos por la puerta para afuera. Doña, Corona. Y a Osamé le dirá, tienes que recibir a Jaramillo para que tú veas cómo tú ganas aquí, berraco. Y le pregunta, "Ven aquí, ¿quién es Jaramillo ese que dice el loco este? Chacho, eso fue un regalo que le trajo Mandy, viniendo de Nueva York para abajo, y paró ahí en la zona esa de los mexicanos por la 95, y le compró un muñequito ese y él le puso Jaramillo. Había una vieja que le decía, yo quiero recibir a Jaramillo, coño. Ay, mi madre. Ay, Oye, qué te... entonces nada, ahorita hacía alusión al verso y bueno, entre cosas me entretuve y no lo hice, ¿no? Dice, Oche Otun, Obeos, Irusa, Sasaerotillo, Somos Iki, de Mamá Kanyu, dice que justamente despacio, con el amparo y el apoyo de Orúmila, seremos bendecidos. Es la traducción sinónima de esto. Creo que si no quedan preguntas, ha sido una excelente noche. Cumplimos lo prometido, justamente. Le dedicamos entonces este espacio hoy completo a London Ocheni Lombe, Ocho Minas, también conocido como Ocho Minas. Y creo que ya quedó claro la exposición magistral de todos los que siempre brindan su apoyo, su ayuda, de manera desinteresada, y creo que se está logrando entonces justamente el objetivo de estos live. El lunes, porque hoy es viernes, el lunes regresamos con Hombre Fun y su Omoyao Fun Nabe. Entonces, nada, familia, que tengan todos un excelente fin de semana. Estamos de regreso el lunes. No se olviden de dar a la pantalla, de compartir este live, de decirle a sus personas cercanas que también agradecemos el apoyo porque lo hacemos diferente. Gracias a los miembros del staff, como siempre. Perdona que te interrumpa, Miguelito. Todo tiene que Dígame. decirle a Javier, que es nieto tuyo, que hoy me preguntó que cómo se llamaba la página, pero como yo soy gallego, le dije, bueno, chicos, yo no sé, yo sé que Miguel Beate, y dice, es Beate, yo le decía igual que tu mujer, pero te voy a decir que se llama Ifamo, algo así. Búscalo por WhatsApp a ese o por lo que te dé la gana, o si no, mira, Yo lo puse en mi Facebook y todo. Allá. Lo vuelvo a repetir para que yo se lo mando. ajá, mándaselo a Javierito, porque él me dice a mí, pero yo soy gallego, yo no entiendo bien cómo tú lo mandas para acá ni lo mandas para allá. Yo se lo mando. Y entonces, y Faimoye significa el entendimiento y la comprensión de Ifa. Por eso yo no te entiendo, porque yo no tengo entendimiento para eso. Ay, Dios, ya de madre, pues. No. Bueno, familia, entonces nada, recuerden seguir apoyándonos. Tenemos una cita el lunes a las 8 de la noche, 7 de la noche de Panamá. Nada, pasen todo un buen fin de semana, salud y bendiciones para todos. Buenas noches. Así. Buenas noches. Seguimos con la invitación de Miguelito. El domingo, barbecue con churrasco, carne al vacío y bastante refresco. H. Así. Wow. Que pasen buenas noches a todos.